Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. ¿Quién es Jacobo García? Es sociólogo, politólogo, máster en estudios latinoamericanos, analista y consultor político especializado en investigaciones de opinión pública y comportamiento electoral aplicado al mundo de la comunicación política. Ha trabajado en procesos electorales de Ecuador, de México y de Argentina, entre otros países. Estamos precisamente a cuatro meses de la inscripción de candidaturas. Estamos en un escenario evidentemente preelectoral. Y es un escenario distinto porque ese escenario preelectoral está en medio de una crisis, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, y por lo tanto quizás esos son los análisis que vamos a hacer precisamente con Jacobo, en el sentido de mirar ese escenario político con el ingrediente adicional de estar en un estado de excepción, de no tener certidumbres con respecto a qué es lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos meses, sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político y, por supuesto, evidentemente desde el punto de vista electoral. Creo que son algunos de los puntos, de los énfasis que vamos a llevar adelante. Bienvenido, Jacobo. No sé si es que podemos escucharte ahora. Sí. Bienvenido a Brújula 593. Un gusto, amigo, contar con tu presencia esta mañana. Bueno, buenos días, disculpen el inconveniente. No, encantado, gracias por sus generosas palabras. La verdad que este país pues me lo dio todo y me ha enseñado todo, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido de que cuenten conmigo. Bueno, sobre la pregunta que puso Joana en la mesa, yo creo que sí, o sea, yo siempre digo que de aquellos barros estos lodos, ¿no? O sea, hay un hilo de continuidad en lo que ha pasado en esta pandemia con lo que estaba pasando antes, es decir, un gobierno débil, de muy baja credibilidad, de muy bajo apoyo, con una economía diezmada, estancada, que no ha mostrado signos de recuperación desde hace tiempo, y sin un rumbo, ¿no? Sin un rumbo, sin un plan más allá de esta transitocracia, ¿no? Que es un poco ese mínimo rumbo que nos han vendido en estos últimos años. Entonces, de aquellos barros estos lodos, o sea, lo único que podía pasar era esto, ¿no? Incertidumbre, un poco una paradoja, ¿no? Que a mí me asombra, que es, a pesar de ser un gobierno débil, ¿no? En apoyo de cara a la sociedad, parece que ha logrado conseguir cierta gobernabilidad en este último periodo, aprobando esas dos leyes, y veremos si eso dura hasta el 2021. Ojalá que sí, porque creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que se garantice un camino limpio 2021, unas elecciones competitivas, que eso dé tranquilidad a la gente, a los actores económicos, sociales, y ya está, y que podamos hacer un país mejor entre todos, ¿no? Me parece importante hacer un análisis de tus primeras impresiones, de tus primeras palabras. Efectivamente, tenemos un gobierno débil en términos de aceptación, de respaldo popular. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía la capacidad que ha tenido el gobierno de sostenerse primero en un país como el Ecuador, que venimos precisamente el siglo anterior, la década de los 90, de una serie de inestabilidades de carácter político, precisamente cuando los mandatarios tenían esos mismos niveles de aceptación del 10, 12%, quizás un poco más. En esos momentos la reacción del pueblo ecuatoriano daba cuenta de una inestabilidad política a tal punto que se cambiaban los mandatarios. ¿Cómo explicas tú el sostenimiento del gobierno de Moreno y la capacidad que ha tenido? Si hay que reconocer algo, es la capacidad para poder sostenerse en medio de una delicada situación política, económica y social. ¿Cómo explicarle eso a los ciudadanos? Bueno, muy buena pregunta. Creo que eso daría para una tesis muy interesante. Animo a algún estudiante a que lo haga. Verás, yo diferenciaría dos momentos ahí, Jota. Primero, lo que fue hasta octubre, y segundo, el actual momento, porque yo creo que son dos momentos sociales y políticos muy diferentes. Hasta octubre lo que te diría, primero, y esto fue un eslogan de ustedes, ¿no? Ecuador ya cambió, sí.
O sea, Ecuador cambió en 10 años, ¿no? Cambió el ciclo de conflictividad social, política, cambió la estructura social, económica. Fue una década donde hubo menos, podemos decirlo así, menos altibajos en el tema de la ingobernabilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Hubo conflictos sociales, pero hubo un gobierno que, para unos bien, para otros mal, pero hubo un gobierno que en 10 años logró estabilidad y gobernabilidad, ¿no? Cierto rumbo. Entonces eso, obviamente, cambia la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta que el giro de Moreno hace que todos los sectores anticorreístas, no solo de las élites económicas y políticas, sino también en los primeros momentos el propio movimiento indígena, grupos sociales de sindicatos y demás, hacen que todos estén alineados, ¿no?, bajo esta transitocracia, y que finalmente creo que ahí pudo más el deseo de desmontar el correísmo, que no vuelva al correísmo, a todo lo demás. Pero eso en octubre se quiebra, ¿no? En octubre se quiebra porque al final creo que esta división correísmo-anticorreísmo se desplaza, y lo que emerge ahí es como un sentimiento mayoritario en la población de agravio, de ajustes económicos que van a perjudicar seriamente a la población. Entonces creo que eso pudo más que esa fractura anterior, ¿no? Eso por un lado. Luego podemos discutir por qué no se cayó el gobierno ahí, o si se tenía que caer o no, no voy a entrar en eso, pero creo que ahí hubo un primer punto de inflexión. Y ahora, la respuesta que te daría, porque tú mismo lo has dicho, con estas mismas cifras de baja credibilidad, bajo apoyo y demás, creo que la pandemia también ha sido una oportunidad no solo para este gobierno, para cualquier gobierno, régimen o estado del mundo. Y muy brevemente explico por qué, y ustedes lo sabrán, ¿no? Es porque tener una población confinada, con miedo, con angustia, encerrada en su casa, obviamente esto marca un sentimiento social mucho más dócil, entre comillas, si quieres decirlo así, mucho más preocupado por la supervivencia de la salud, de la propia economía, ahora cuando nos reactivemos, y esto hace que ese ánimo de conflictividad social o ese ánimo de colectividad para reclamar en una misma causa, pues esté muy quebrado a día de hoy, sin descartar nada, porque en este país no se puede descartar nunca nada, ¿no? Perfecto. Y quizás ahí sale una inquietud adicional. ¿Tú no crees que parte del sostenimiento del gobierno ha sido también empujado o ayudado desde algunas fuerzas políticas? El inicio del Partido Social Cristiano, los 2 primeros años, fueron quienes estuvieron muy cercanos al gobierno. Con los votos de ellos se aprobaron algunas leyes en la Asamblea Nacional. Y hoy, luego de ese cambio al interior de la Asamblea Nacional en el mes de mayo, vemos que quien le tomó la posta en ese sostenimiento es el movimiento o el partido Creo. Es decir, tanto el Partido Social Cristiano en su momento como Creo han sido quienes de alguna u otra manera han estado sosteniendo al gobierno de Lenín Moreno. Hoy vemos que ambos empiezan a desmarcarse, quizás los socialcristianos primero, luego el movimiento Creo, de alguna u otra forma ha estado y no en algunos momentos. Hoy yo creo que mucho más cercanos al gobierno de Moreno. ¿Crees que ese ha sido también parte del sostenimiento del gobierno de Moreno? ¿Y cómo miras ese distanciamiento de esos actores políticos? ¿Crees que haya un cálculo electoral con miras al proceso del 2021? Sí, no, tienes toda la razón. Tal vez debería haber mencionado más este tema, pero lo encajaría en la primera parte, ¿no?, de mi argumento, es decir, en esta especie de transitocracia o de rumbo común de los actores políticos anticorreístas. Creo que ahí es donde encajaría yo esta coalición de poder que ha acompañado al régimen de Moreno, que ha sido una coalición de poder cambiante, no tan visible a veces ha estado más presente en la periferia, otras desde la Asamblea, otras mucho más notorio como en octubre, ¿no?, lo que vimos en octubre, pero efectivamente esto ha existido. O sea, si no, estaremos todos de acuerdo que un gobierno tan frágil, sin una coalición de poder detrás, no hubiera
no sé si sobrevivido, pero al menos no hubiera ni siquiera haber llegado a este momento, ¿no? Donde ha aprobado 2 leyes de enorme trascendencia, ¿no? Ahí con el apoyo de algunas fuerzas políticas que tú señalabas, ¿no? Entonces, esto es evidente que es así, no solo a lo nacional, te diría en lo internacional, sabemos que tiene también el apoyo de, por ejemplo, Estados Unidos y algunos socios por ahí multilaterales, ¿no? Y obviamente, perdón, añado una cosa, obviamente, por eso decía gobernar desde la periferia o un poco más de manera invisible, porque nadie va a querer ir con el sello de este gobierno, en el sello de la continuidad o en el sello de que ha cogobernado con ellos, nadie va a querer ir bajo ese membrete en el 2021. Entonces, obviamente, desde hace tiempo, y ahora se profundizará más, lo que vamos a ver es cómo las fuerzas y los actores se van desprendiendo y desmarcando absolutamente del gobierno, ¿no? Jacobo, bueno, tú eres experto también en el análisis de encuestas porque has utilizado para tu trabajo justamente en varias encuestas realizadas en medio de este confinamiento, una de ellas, por ejemplo, la del CIES. La evaluación de las autoridades mantiene la misma tendencia, ¿no? Un presidente con una calificación sumamente baja, igual otros ministros. No pasa eso con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Justamente creo yo que es evaluado como el menos malo del gobierno, es una percepción muy personal. Tiene, por ejemplo, en la encuesta del CIES, tiene en Quito un apoyo, o digamos una calificación positiva del 50% y en Guayaquil, del 54%. ¿A qué crees que se debe esta evaluación del vicepresidente y cómo logra, bueno, ya lo dijiste, el tema de Moreno, pero crees que Otto, siendo, digamos, la figura que puede ser candidato en las elecciones del 2021, le puede servir estar tan cerca del gobierno, siendo parte de este gobierno? Bueno, muy buenas preguntas también, ¿no? A ver, yo creo que Otto siempre tuvo unos atributos propios diferentes del gobierno, no en lo objetivo, ¿no? Sabemos que en lo objetivo los tiene, es decir, un outsider que no viene de la política, un empresario, no venía de la coalición de Alianza País, ni siquiera del grupo Ruptura, ¿no? Y un personaje así como, bueno, como con atributos de frescura, de juventud, pues una persona finalmente joven, ¿no? Para lo que es la política ecuatoriana. Entonces, eso siempre estuvo más o menos instalado en la gente, pero yo lo que diría es que eso no generó un posicionamiento propio destacado, porque estuvo muy vinculado o solapado por la acción del gobierno, que era un gobierno altamente, insisto, incapaz, ineficiente, con muy poca aprobación, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que la crisis esta de la pandemia, el coronavirus, le dio la oportunidad a él de generar o de mostrar un posicionamiento propio y diferente al del gobierno, ¿no? ¿Y cómo lo ha logrado? Pues creo que simplemente se ha mostrado siendo el hombre de acción dentro de un gobierno de inacción, ¿no? Es decir, un presidente, más allá de su incapacidad política y todo esto, obviamente tiene una limitación física considerable. Ha habido mucha descoordinación entre voceros, ministros y demás. Entonces creo que él inteligentemente se mostró más como un hombre de acción, ¿no? O sea, yendo a territorio, mostrándose, visitando hospitales, hablando con médicos, un poco siendo el acompañante, ¿no? Un poco la figura de acompañante de la crisis o de la pandemia. Y cerraría con esto, recuerden una cosa, o sea, sobre todo en el primer mes de pandemia, donde la gente está confinada, con miedo, que no quiere salir de casa, si tú ves un poco este telespectador, ¿no? Si tú ves todos los días una autoridad que está saliendo a la calle, arriesgándose, ¿no? Al contagio, a todo lo que pueda pasar ahí, mostrando que está trabajando por ti y acompañándote, pues eso siempre va a ser un plus, ¿no? Ahora, ¿esto es suficiente o le bastará de cara a una posible candidatura 2021?
Yo ahí te diría que ya depende de otras cosas. Por sí solo no creo que sea suficiente para lograr algo ganador o muy competitivo. Creo que necesita algo más. También depende de qué va a pasar en ese amplio espectro de la derecha, centro-derecha o llámenlo como quieran, porque es una incógnita a día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano, que no está en sus mejores momentos por la crisis que vivió Guayaquil? ¿Qué pasa con Lasso, que dice que va a ir otra vez, pero parece que hay cierto desgaste ya con su figura? Entonces, dependiendo un poco también de ese espectro, dependiendo de las alianzas que pueda tejer y dependiendo de cómo termine este último ciclo respecto a su posición dentro del gobierno, dependiendo de eso, puede capitalizar esto de mejor o peor manera, ¿no? Justamente, si pasamos un poco a lo que sucedió ayer, por ejemplo, con el tema de los allanamientos y del impacto mediático que tuvo la gestión, la fuerza de tarea de la Fiscalía, ¿crees tú que tiene un trasfondo político las acciones de la Fiscalía con respecto a las detenciones realizadas ayer, entre ellas la del expresidente Bucaram y el prefecto del Guayas? Porque incluso hasta se ven, o yo he visto por lo menos grupos de WhatsApp o grupos de Facebook de apoyo a la fiscal. ¿Crees que tenga algún interés político y que estos allanamientos y estas acciones que está emprendiendo puede ser como una estrategia para poder convencer a la gente de cierta forma que está ejerciendo un rol importante dentro del sistema? Bueno, muy buena pregunta también, ¿no? A ver, yo veo dos interpretaciones por ahí, ¿no? Yo no me atrevo a decirte si es una cosa o la otra, porque no tengo los elementos, ¿no?, para decírtelo, pero sí veo que hay dos interpretaciones. Una interpretación es que efectivamente esto empieza a formar parte de un posible camino más político, no sé si electoral, no sé si hacia el 2021, pero una especie de camino forjado en esto de la lucha contra la corrupción, el ser implacables contra la corrupción, que no es algo nuevo. En sí era un poco bandera también del trujillato, podemos decirlo, ¿no? Y recordemos que las autoridades de ahora vienen también de ahí, ¿no? Y esa era un poco esa bandera que se enarboló. Otra cosa es cómo hayan sido los resultados, ¿no? Entonces sí hay esa interpretación, por un lado. Por otro lado, la otra interpretación es que era ya tan, ¿cómo podemos decirlo? O sea, era tan horrible, ¿no?, lo que se estaba viviendo ya de corrupción a nivel de la pandemia, de los hospitales y demás, que me parece que también era algo inevitable, ¿no? Que digo, más allá de que se forme un grupo, no sé cómo lo llamaste, grupo de tarea, de acción o como se llame eso, o sea, más allá de eso, iba a haber una intervención de algún tipo, sea hacia unos, hacia otros, con allanamiento, sin allanamiento, porque ya era una cosa horrible, ¿no? O sea, ya era una cosa que ya requería ahí una intervención. Ahora, más bien yo la reflexión que pondría aquí, más allá de cuál sea el objetivo de esto, insisto que no, ni lo sé ni a mí me compete decirlo, pero yo no creo que la corrupción o que un personaje que trate de construir su posicionamiento 2021 en base solo a la corrupción, no creo que sea algo suficiente, movilizador, para el escenario que se nos viene. Y resumo muy rápidamente por qué. Porque justamente ahora entramos en la fase de reapertura, ¿no?, económica, y lo que tenemos es una población muy preocupada por la supervivencia, por el tema económico. Recuerden que la cantidad de gente que se ha quedado sin empleo, otros que han visto reducido su sueldo. He visto un estudio ayer que hablaba de un 30% más de población vulnerable, ¿no? Es decir, que de la noche a la mañana ha pasado de clase media a estar ya en ese umbral que le ubica casi en la supervivencia. Entonces, en un escenario así, insisto, creo que a veces esto son más temas que se construyen desde lo mediático, desde la misma discusión política, estos temas, y luego a la hora de bajar a la realidad ciudadana ya es otra cosa diferente, ¿no?
Justamente en ese ámbito que ya vamos a entrar, digamos, al tema electoral, ya estamos a 4 meses de que se puedan, los partidos y movimientos puedan inscribir candidaturas de acuerdo al calendario del CNE. ¿A qué escenario electoral crees tú que nos enfrentamos los ecuatorianos en el 2021? Y si tal vez podemos profundizar un poco más, porque evidentemente la ciudadanía tiene otras preocupaciones, el tema económico. ¿Crees que ellos piensen en este momento en las alternativas políticas que se están reflejando? Bueno, muy buena pregunta también. El escenario, a ver, yo lo veo desde diferentes aristas y hablando hipotéticamente, ¿no? Porque si bien queda poco, para este país es un mundo. Yo, si algo he aprendido en este país, es que en una semana puede cambiar todo, ¿no? Hipotéticamente, a ver, veo varias aristas ahí. La primera, veo un sentimiento antipolítico muy fuerte, o sea, un hartazgo con toda la clase política, con todo lo que significa lo político, donde ahí, desgraciadamente, la gente mete en el mismo saco a todos, lo cual es injusto, pero finalmente es un imaginario que cala, ¿no? Que no es nuevo tampoco, esto forma parte un poco de la historia, la idiosincrasia, habrá cambiado, habrá bajado, subido en la historia, pero sí ha sido algo que siempre ha estado presente y en estos últimos años, donde además, como tú señalabas, se hace tanto hincapié en la corrupción y todos estos temas, y además es un hecho que ha habido corrupción y en un tema tan grave como la pandemia, la salud de los ciudadanos, esto inevitablemente genera un asqueamiento muy grande en la población que se convierte en un sentimiento antipolítico muy fuerte, ¿no? Entonces, esto puede dar pie a una renovación, a un castigo a todo el establishment, a lo que la gente considere el sistema, ¿no? Otro segundo elemento, creo que en una época de descomposición, de incertidumbre, donde lo económico preocupa mucho, va a haber parte de la población que busque en el pasado certeza, ¿no? Y ahí me refiero sobre todo a la década anterior. O sea, el correísmo tiene todavía una identidad dura, fuerte, por mucho que se haya reducido en los últimos años en comparación a todo lo que hay del otro lado y todo lo que hemos vivido en estos 3 años, el correísmo tiene todavía una razón de ser que para buena parte de la población a día de hoy puede ser suficiente para darle certezas, ¿no? Comparando retrospectivamente el antes y el ahora. ¿Y qué más les podría decir? Cerraría con esto. Una tercera arista, creo que en época de descomposición, de incertidumbre y todo esto, los seres humanos buscan refugio en la identidad, ¿no? En aquello que les da identidad, les da significado a su vida. Y aquí me refiero pues al tema de valores, religión, lo étnico, el territorio, lo local. Parte de esta crisis, parte del imaginario que sale fortalecido de esta crisis es que los gobiernos locales han gestionado con mayor éxito la crisis que el gobierno nacional. Tenemos el caso de Quito con Yunda, tenemos el caso, y Jota lo sabrá, por ejemplo, de la Azuay con Yaku, ¿no? Que tiene unas cifras ahí interesantes. Entonces, todo ese tema, que además está muy fracturado en Ecuador entre sierra, costa, indígenas, mestizos, protestantes, católicos y no sé qué, todo eso al final creo que también va a jugar, pero está muy fracturado. Entonces, a día de hoy es muy difícil decir cuál de estas 3 aristas irá decantando por un lado o por otro, porque además faltan muchas cosas por pasar. Justamente hablabas de los liderazgos locales interesantes. Hiciste un análisis de los discursos también planteados tanto desde la alcaldesa de Guayaquil y del alcalde Yunda, ¿no? Ella como madre protectora, él como el compañero, una persona tal vez más cercana que estuvo mucho más de cerca atendiendo a la gente en esta pandemia y que evidentemente ha manejado muy bien el tema de la crisis como tal, ¿no? Que hay que reconocerlo. Jacobo, desde tu experiencia en el manejo de campañas electorales, ¿cómo crees que se van a manejar las campañas políticas en la nueva normalidad? Si ya no vamos a tener la oportunidad, como antes, de acercarnos a los barrios, de estar con la gente. O sea, ahora incluso el tema organizativo se está haciendo a través de las plataformas virtuales, con las organizaciones sociales, con los colectivos. ¿Cómo crees tú que se va a vivir la etapa de la campaña electoral
en esta nueva normalidad, como se la llama? Bueno, primero permítame felicitarles, ¿no?, a los dos, porque creo que ponen unas preguntas muy, muy interesantes y muy bien elaboradas, que son un reto contestarlas, ¿no? Y ahí tú, Joana, creo que casi diría que tú eres más experta que yo en comunicación política y en campañas casi, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esta pregunta, creo que tenemos que entender qué ha cambiado en la sociedad, no solo desde lo político o social que hemos hablado en estos minutos, sino cómo la pandemia ha cambiado también a los ciudadanos y a la sociedad. ¿Y a qué me refiero? No me refiero solo a las emociones, ¿no? Esto de tal vez ahora somos ciudadanos con más miedo, más angustiados, ciudadanos más cautos porque tenemos que ir siempre en el chip de la mascarilla, del gel y todo esto, que eso te cambia, ¿no? Sino que me refiero también a cómo han cambiado nuestros usos, nuestros consumos, nuestro relacionamiento social. Y aquí una de las claves es lo que tú misma señalas, o sea, el tema de lo digital. Si algo ha hecho esta pandemia es obligar a la gente a usar más redes sociales, teletrabajo, teleeducación, usar más estas plataformas para conectarse, ¿no?, con los amigos, o usar estas plataformas para comprar alimentos y todo esto. Esto que te voy a decir que es un hecho a día de hoy, las redes sociales son a día de hoy, más que nunca, una de las herramientas a través de las que más informa la gente, y no solo más informa, recordemos que un rasgo de este nuevo mundo, de la sociedad red, ¿no?, de la tecnopolítica, como queramos llamarlo, es que la gente, sobre todo los jóvenes y todo esto, viven un paradigma más horizontal, donde no se conforman solo con ser receptores de información y de política, sino que les gusta ser protagonistas, ser emisores, ¿no?, participar en la construcción del relato. Entonces, termino con esta idea. La campaña 2021 sí o sí va a estar más atravesada por lo digital, por las redes sociales. Quien no entre dentro de ese juego y ese paradigma, creo que no va a tener chance de poder ser competitivo porque, insisto, confluyen dos cosas, cierro con esto. Uno, el cambio que nos genera la pandemia, que ya lo he explicado, y dos, y esto es parte del cambio de la última década, cómo ha aumentado la conectividad, ¿no? En Ecuador es impresionante la cantidad de conexión a internet, celulares, smartphones y todo esto, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, Jacobo, interesante nada más antes de que el J continúe. Es súper importante lo que dices y creo que Ecuador a nivel de la región era el país con mayor penetración de internet justamente, pero ayer salió una noticia de una niña que tenía que subir a una loma en Manabí para poder tener señal de internet justamente para recibir clases. Entonces también hay una realidad social muy fuerte, muy dolorosa, y cómo vamos a llegar justamente a esos sectores donde no hay todavía una conexión o no hay los equipos tecnológicos porque no hay recursos, porque hay una realidad social muy compleja que incluso esta pandemia la ha podido revelar de esa forma, ¿no? Entonces, nada más quería dar esa reflexión a tu comentario, que creo que es también un reto para la campaña electoral que se viene, ¿no? Y Jota, ahora sí espero que ya estemos... Una inquietud final, Jacobo, agradecerte por la presencia en Brújula 593. Complementando lo que dice Joa, quizás hay una realidad rural que dista mucho de las ciudades y que hay que considerarlas quizás en el proceso electoral, y más aún cuando estamos en medio de ya una pre-campaña. La inquietud final, que estaba revisando algunas redes sociales, hay muchos amigos que están conectados, mucha gente que nos hace preguntas, y hay una fundamental de cajón. ¿Cuáles son las opciones que tiene el correísmo con respecto al proceso 2021? ¿Crees que las opciones están intactas? ¿Quiénes podrían ser o cuál sería el perfil de ese candidato? Si es que en un momento determinado al compañero Rafael Correa no le permiten participar en la lid electoral, creo que esa sería la primera opción. Si es que esa no es la opción, ¿cuál sería el perfil del candidato que podría ser parte de la revolución ciudadana con miras a poder captar
el voto, el favor popular en las elecciones del 2021? Bueno, muy buena pregunta también. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay una brecha, es decir, si bien en esta elección va a ser más importante que nunca el tema redes sociales y demás, obviamente hay una brecha social en ese sentido, ¿no? Digamos que, mira, yo como sociólogo siempre digo esto, en las elecciones nos encontramos con diferentes fracturas sociales, políticas, económicas, culturales y demás, que son las que ordenan un poco los temas, ¿no? De la elección, de la campaña y del voto. Entonces, en Ecuador, tanto históricamente como en la actualidad, siempre hay fracturas que van a estar ahí, ¿no? Moviendo ese voto. Tenemos desde la regional, como tú decías, también esta región y geográfica. O sea, no es lo mismo el mundo rural de Manabí que el mundo urbano de Quito. Estamos de acuerdo, ¿no? También tenemos fracturas, insisto, en términos de nueva política, vieja política, clase social, región. Entonces, efectivamente, esto sí es muy importante matizarlo, ¿no? A ver, sobre el tema del correísmo, te respondería desde dos ópticas, ¿ok? Primero, desde lo que significa a día de hoy el correísmo en sí mismo, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, el correísmo en sí mismo, a día de hoy, la identidad que tiene, a ver, tiene varias ventajas, ¿no? Oigo algún ruido ahí, perdón, ya. Lo primero, es una identidad conocida, ¿ya? A unos les gusta, otros lo odian, pero es una identidad conocida que la gente tiene posicionada y que sabe lo que puede esperar de ahí. Me explico, o sea, fueron 10 años de gobierno, es un liderazgo muy reconocido en lo malo y en lo bueno. Entonces, eso, en una situación como la actual, insisto, por sí mismo, es una ventaja comparativa, ¿no? Eso se transforma a nivel electoral en que hay un voto duro, hay una simpatía, que esto está en discusión, pero si partimos de que es un 20-25%, a día de hoy no creo que haya otra fuerza que tenga esto, ¿no? Eso por un lado. El problema que yo veo ahí va más a nivel de la democracia y de la competencia político-electoral. Es decir, como ustedes han señalado, hay un objetivo claro de tratar de conseguir la proscripción, ¿no?, a ese grupo político y que no participe. Y esto no es sorprendente porque, insisto, ha sido parte del pacto rumbo de estos 3 años de transitocracia, ¿no? Entonces, más bien el reto lo veo por ahí, en cómo participaría el correísmo a nivel electoral, ¿no? El segundo elemento que pongo en la mesa es si el correísmo podría participar diluyéndose en otra cosa y con alguien más, ¿no? Que esto es una incógnita. Esto es una incógnita porque, bueno, parte de la historia del correísmo no es que venga de estar acostumbrado a mucha alianza, ¿no? O pacto o diluirse en cosas más amplias, ¿no? Esto significa ceder, esto significa reparto, ¿no?, de protagonismos, de poder, que en el correísmo, tal vez fruto de esa popularidad, ¿no?, de ese liderazgo fuerte del propio Correa, pues no es algo que sea muy propio de ellos, ¿no? Entonces, la incógnita es diluirse cómo, con quién. Yo tengo claro una cosa, ¿no? Yo tengo claro que la opción ganadora, el imaginario ganador, vamos a decirlo así, en la gente, efectivamente va a ser algo contra todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Creo que va a haber un ánimo muy de castigo, de apatía, de enojo. Entonces, todo lo que logre articularse en un imaginario. Y por eso digo que el pasado para cierta gente le funciona. Tú ponías el ejemplo de esa chica de Manabí, ¿no? Probablemente esa chica hace 2 o 3 años te va a decir que tenía mejor conexión, que tenía mejores carreteras o que podía acceder mejor al colegio que ahora, ¿no? Y eso, en parte, pues obviamente es un beneficio logrado por la década anterior. Entonces, insisto, todavía no logro ver en el escenario cómo podría participar un correísmo diluido, mezclado con algo más, porque además la otra pregunta, y termino con esto, sería ¿con quién?, ¿no? Si tenemos en el lado progresista o de izquierda, supuestamente, tenemos el movimiento indígena, y ya sabemos las fricciones que hay ahí,
que es muy relativo esto de llamar izquierda al movimiento indígena, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿La izquierda democrática es un partido de izquierda, es un partido progresista? No lo sé. ¿Qué más tenemos ahí? No veo mucho. Más bien diría que desde lo local tal vez se puede articular de otra manera, ¿no? Pero a nivel ideológico y de élites políticas no veo a día de hoy mucha opción tampoco de ampliar eso, ¿no? Y quizás algo más cercano al correísmo, digámoslo así. Una última inquietud, Jacobo, porque tenemos ya un nuevo invitado que ya está conectado, pero muy puntual, quizás una respuesta, y ya yo cierro la entrevista con preguntas y respuestas también. Pero quizás un escenario como Argentina, alguien medio más cercano al correísmo que pueda estar dentro de la tratando de sumar algunas otras fuerzas que podrían estar desde el centro hacia la izquierda, más allá de los actores o sectores políticos partidistas, sí sectores sociales. Claro, yo ahí el problema que veo es la diferencia de contexto, ¿no? Creo que Argentina es un sistema político y de partidos bastante más institucionalizado, con mayor historia, trayectoria. Ese giro que tú mencionas justamente se da dentro de una amplia fuerza llamada peronismo, que ha sido el gran articulador del sistema político argentino en los últimos 80 años. Y hemos tenido peronismo de izquierda, de derecha, en lo local, en lo nacional. Entonces creo que desde ahí se logró más o menos pivotar algo que lograr aglutinar. El problema que yo veo en Ecuador es que las identidades, las instituciones, los partidos, el sistema de partidos, es todo tan volátil y frágil que es difícil, ¿no? Decir qué figura puede aglutinar, porque luego además hay otro tema, ¿no? Tal vez en Argentina la ideología pesa más en la construcción de los partidos, en ordenar las preferencias electorales y todo esto, ¿no? Es decir, había más chance de hacer algo desde el peronismo contra el neoliberalismo de Macri, vamos a decirlo así. Pero el problema de Ecuador es cómo se diluyen a veces todas esas cosas, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos antes, la izquierda democrática, ¿no? Es un partido que se declara socialdemócrata y todo esto, pero es de izquierda. ¿Alguna figura de ahí podría aglutinar un frente así? El correísmo, también hay un debate sobre esto. ¿Qué es el correísmo? El correísmo es una fuerza ideológica que de izquierda, socialista. Para mí fue un régimen un poco más amplio, ¿no? Nacional popular, donde convivieron diferentes fuerzas, corrientes. Y luego termino con esto, algo que es muy propio de la idiosincrasia de Ecuador, la tremenda inmadurez de nuestro sistema de partidos y élites políticas. O sea, algo muy diferente que yo veo de Ecuador respecto a otros muchos países de la región es que aquí no se dialoga. Yo no veo políticos dialogando entre sí, no veo fuerzas políticas tratando de juntarse en espacios, llegando a acuerdos mínimos, no veo un mínimo de pacto social, territorial. O sea, lo que veo es una total negación del otro, ¿no? Entonces veo muy difícil, ¿no? ¿Cómo podría madurarse un escenario para lograr aglutinar algo desde un pivote identificado por una mayoría? Esa sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, Jacobo. Qué interesante poder conversar contigo esta mañana. Ya tendremos que sentarnos tal vez fuera de cámara y fuera de la radio a seguir conversando. Tengo un pequeño segmento de cierre que solemos hacer a nuestros invitados, que es de preguntas y respuestas. Yo te doy una palabra, tú me contestas con otra, con la primera que se te viene a la mente, y vamos a empezar, ¿sí? Sociología. Necesaria. Política. Hay que reinventarla. Campañas electorales. Oportunidad de encontrarnos y reconocernos. Comunicación. Desde la gente y para la gente, no desde las élites y los medios. Democracia. El fin anhelado que nunca llegamos a consolidar en Ecuador. Lawfare. Estrategias nuevas para aplacar a los enemigos. Ecuador. Ecuador del alma. Ay, mi Ecuador.
Mi lindo Ecuador, no sé, ¿qué te puedo decir? En una palabra, yo esperanza, voy a decir esperanza. Creo que este país tiene muchas cosas buenas que todavía no logramos ponerlas en funcionamiento. El día que lo logremos, vamos a dar un paso adelante como país. Y bueno, y finalmente, España. España, bueno, España hermano, creo que es un país hermano, nos unen muchas cosas, aunque yo soy más ya ecuatoriano que español, aunque no me crean. Gracias, Jacobo. Te agradecemos por haber dedicado tu tiempo para conversar con nosotros y aclararnos algunos temas, sobre todo profundizar temas que nos interesan sobre el panorama electoral, sobre lo que se viene y lo importante que es recuperar la esencia de la política y entender que solo la política nos salva. La política nos va a salvar de la situación en la que estamos. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos por estar aquí. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.